Bueno, les comentaba que hoy les quiero compartir con ustedes algunos puntos claves sobre la lectura de las etiquetas en la alergia alimentaria. La sesión previa ya revisaron con la doctora Rosa Laura Villarreal un poco sobre la clasificación, el tipo de alergias alimentarias, todo el cuadro clínico, los síntomas, las molestias que pueden tener los pacientes, el tratamiento. Entonces, hoy va a ser nada más como una recapitulación de eso, pero sobre todo nos vamos a enfocar en qué es lo que debemos de buscar al momento de estar revisando las etiquetas para poder prevenir la exposición a lo que nuestro hijo o nosotros mismos somos alérgicos. Bueno, recordando que es la alergia alimentaria, es una respuesta adversa que es ocasionada por nuestro sistema inmunológico y esto ocurre posterior al contacto con algún alimento en específico. Realmente hay muchísimos alimentos que pueden ocasionar algún tipo de alergia. A nivel mundial se han catalogado 14 alimentos, sobre todo esto va a depender también del área geográfica en el cual nos encontremos. Dependiendo del tipo de exposición que nosotros tenemos a cierto alimento, pues es la frecuencia de la alergia. Por ejemplo, aquí tenemos trigo, crustáceos, huevo, pescado y cacahuate, que son frecuentes, la leche de vaca, nueces, apio y mostaza. En algunos otros lugares, por ejemplo, en España, el lupino es como un tipo de leguminosa que puede ocasionar también síntomas de alergias frecuentes en esas regiones. Moluscos, ajonjolí, sobre todo en países asiáticos, los sulfitos y la soya. Entonces, estos son los alimentos que con mayor frecuencia pueden ocasionar algún tipo de alergia, pero prácticamente son más de 100 alimentos los cuales pueden ocasionar algún tipo de síntoma. Hay que recordar que la alergia alimentaria y en general la alergia es una manifestación de algo más que está pasando en nuestro cuerpo y esto se da sobre todo por una combinación de dos factores, es una respuesta exagerada de nuestro cuerpo, es una combinación de herencia y medio ambiente. Tenemos el gen de la alergia, si hay algo en nuestro ambiente, por ejemplo, la contaminación, alguna exposición a veces. Alan tiene 8 años. Voy a Municipio viene, señora? De Guadalupe. Sí, Guadalupe. ¿Pueden silenciar el micrófono, por favor? Es 811. Sí. 205. Sí. 376. Ok. Bueno, les comentaba que si mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, alguien lleva el gen de la alergia y hay algo del medio ambiente que hace que esto se active, vamos a empezar a tener algún tipo de reacción. ¿Cuáles son los diferentes síntomas que se pueden presentar? Estos se pueden clasificar en síntomas inmediatos, que son aquellos que ocurren dentro de las primeras 2 horas de que nos exponemos al alimento y se caracteriza sobre todo por vómito, diarrea, puede haber dolor de la pancita, dolor del estómago como tipo cólico, puede haber ronchitas, puede haber también inflamación, aumento de volumen de los labios, de los párpados, de las manos, puede haber también dificultad para respirar o que empiecen con mucho escurrimiento de moco, comezón en la nariz, puede haber pillidos o sibilancias en el pecho. Eso generalmente son los síntomas más frecuentes que ocurren dentro de las primeras 2 horas. Algo también bien importante que hay que recordar, hay 2 tipos de alergias. Hay una alergia que llamamos mediada por IgE, en la cual los síntomas son rápidos, son dentro de las primeras 2 horas. Si hacemos pruebas de alergias, estas nos pueden salir positivas. Y hay otro tipo de alergia o clasificación que son alergia no mediada por IgE, en la cual los síntomas ocurren horas o incluso días después de la exposición de algún alergeno o alguna proteína, por ejemplo, en este caso de algún alimento. Y en el caso de que hacemos las pruebas cutáneas, que es uno de los métodos para poder clasificar y diagnosticar en conjunto con los síntomas de la alergia, estas nos van a salir negativas cuando son síntomas tardíos. Dentro de estos síntomas puede haber, por ejemplo, ronchitas en la piel como dermatitis atópica, que se puede caracterizar por una piel que está inflamada, que está muy irritada, que está seca. El reflujo, los cólicos también pueden ser inmediatos o pueden ser tardíos, que el bebé o el paciente no quiera comer porque al momento en que está comiendo tiene mucha molestia al momento de estar pasando el alimento, y una pobre ganancia de peso.
Entonces, en aquellos bebés, sobre todo, que vemos que no están alcanzando las curvas de ganancia de peso, hay que parar las antenas y observar si tiene algún otro dato también de alergia alimentaria que pudiera estar contribuyendo a que, que el intestino esté inflamado, y por lo tanto, si está inflamado, no se van a absorber los nutrientes y por lo tanto no va a ganar peso. Bueno, cuando se hace el diagnóstico de la alergia alimentaria, muchas veces es habitual, es normal que haya un sentimiento como de abrumo por todos los cambios que se requieren hacer en la dieta y en el estilo de vida, no solamente del paciente, sino también muchas veces de los familiares. Sin embargo, es bien importante que, sobre todo con el acompañamiento adecuado, con el tiempo y la orientación, esto se va haciendo más manejable y se va haciendo más fácil, pero de manera inicial muchas veces pues es un sentimiento de, pues como de tristeza, de impotencia, pero esto generalmente podemos hacer que vaya mejorando con la ayuda adecuada. Bueno, ya ingresando a la parte de la lectura de las etiquetas, algo bien importante es que cuando se hace el diagnóstico de alergia alimentaria, la recomendación es que se evite la exposición al alergeno o a la proteína que puede ocasionar una respuesta alérgica. Entonces, una de esas claves es que nosotros podamos identificar dentro de las etiquetas de lo que estamos consumiendo o de lo que consume nuestro hijo o lo que consume mamá si está con leche materna, por ejemplo, el bebé, es identificando estos alimentos al momento en que nosotros adquirimos los productos. La única manera de prevenir una reacción alérgica es evitando esta proteína. Hay que leer la etiqueta de los alimentos siempre que vayamos a consumir alguno. Y algo bien importante, muchas veces preguntan, bueno, es un producto que estaba a granel, no está empaquetado, pero eran solamente los frijoles, ¿eso lo puedo consumir? No, no lo podemos consumir porque no sabemos cuál fue el proceso en el cual se estuvo manipulando ese alimento y por lo tanto no sabemos qué contiene, no sabemos con qué estuvo en contacto y por lo tanto no lo podemos consumir. ¿Cuáles son los alimentos que deben etiquetarse? Prácticamente ya desde marzo del 2020 se estableció una ley en México que pues tiene que establecer qué es lo que dice, o tiene que indicar qué es lo que dice la etiqueta de los productos que están envasados. Esto debe de reflejar sobre todo los principales alergenos alimentarios cuando se agregan de manera intencional o cuando se agregan de manera combinada con algún otro producto que contenga alguno de los alergenos. En México, por ejemplo, se tiene que notificar si contiene leche de vaca, si contiene huevo, trigo, soya, cacahuate, nueces, pescado y mariscos. Dependiendo del lugar del mundo en el cual nos encontremos, va a ser el tipo de alimento que se debe de notificar por ley. Pero al menos en el caso de nuestro país, estos son los alimentos que por ley se tienen que mencionar. ¿Y cómo vamos a empezar esta lectura de las etiquetas? Los fabricantes tienen dos opciones para indicar los productos o los ingredientes. Una es que pongan el alergeno, por ejemplo, dentro de paréntesis donde dice proteína de suero, ven aquí que dice leche, lecitina, están especificando que es de soya, luego dice cereza, azúcar, sabores naturales. Esta es una opción en la cual podemos ver en la etiqueta que lo menciona. La segunda opción que ellos pueden incluir es que diga proteína del suero, lecitina, cereza, azúcar, sabores naturales, sal, contiene leche, y luego al final que diga contiene leche, soya, almendra. Entonces, esto es como nosotros podemos observar que lo ponen en la etiqueta. Hay una regla que yo siempre les comento a los pacientes, que es la regla de los tres momentos para leer las etiquetas. Al momento, sobre todo en que vamos a la tienda, vamos a hacer la despensa, nos vamos a tardar más tiempo, pero este es como el primer filtro para identificar en la etiqueta la proteína del alimento, por ejemplo. Ese es el primer momento. El segundo momento es al desempacar los alimentos, estamos guardando todo en casa. Ese es el segundo momento en que vamos a revisar. El tercer momento es antes de empezar a preparar la comida o antes de servir la comida. Entonces tenemos tres momentos, tres filtros en los cuales podemos hacer un momento como de reflexión para ver cuál es el alergeno o la proteína que está contenida en ese alimento. Otro sistema que podemos utilizar es el sistema de calcomanías. Por ejemplo, si hay alguien en casa que está cuidando de nuestro hijo que tiene algún tipo de alergia,
Entonces podemos identificar con una calcomanía, por ejemplo, verde, de que este alimento ya lo revisé, este alimento es seguro para mi hijo para que lo consuma. Entonces, ese puede ser una herramienta. ¿Y qué es lo que debemos de revisar en la etiqueta? Debemos revisar principalmente 3 cosas. La parte que dice ingredientes, la parte que dice contiene o puede contener, y la parte que dice elaborado en equipo que procesa leche, que procesa soya, que procesa huevo, por ejemplo. Vamos a ver ahorita algunos casos. Nosotros vemos aquí el caso de los hotcakes. Tenemos aquí en la parte de ingredientes que dice harina de trigo, que dice azúcares, harina de avena, harina de maíz, leche, bicarbonato, sal. Si nosotros nos vamos nada más a la parte que dice ingredientes, pues vemos que dice trigo, leche y nada más. Luego, si nos vamos a la parte que dice contiene, ya especifica aquí un poquito más, leche, trigo y avena. La avena no siempre trae gluten o trigo. Hay algunas avenas que le retiran el trigo y que es la pura avena. Entonces, eso también nos debemos de fijar si tenemos el caso, por ejemplo, de alguna alergia al trigo. Y si nos vamos aquí a la parte que dice puede contener otros cereales con gluten, soya, huevo, nueces de árboles y cacahuate. Si tenemos un paciente que es alérgico al cacahuate de nuez y nos vamos a fijar solamente en la parte que dice ingredientes o solamente en la parte que dice contiene y no nos fijamos en el puede contener, este paciente pudiera tener algún tipo de reacción al estar en contacto con este alimento, con estos hotcakes, por ejemplo. Entonces, por eso es bien importante revisar ingredientes, contiene, puede contener o elaborado en equipo que procesa. Ok. Los alimentos diferentes descritos en las etiquetas. Su médico habitualmente debe proporcionar qué es lo que debemos buscar dependiendo del tipo de alergia que presenta el paciente. Por ejemplo, si tiene alergia a la proteína del huevo, ya sea dentro de la yema o la clara o las dos, de todas maneras se tienen que... Entonces, hay que fijarnos, por ejemplo, que digan ovoina o transferrina con albuminal y sus ejemplos. Y algunos alimentos que pueden contener proteína del huevo son estos que vienen aquí. Entonces, siempre es importante que se vayan guiando junto con su médico para orientarse con cuáles son los alimentos o las proteínas que debemos de identificar en los alimentos. Este es el caso, por ejemplo, de la leche, que puede decir leche, pero también puede decir caseína, puede decir lactoalbúmina, puede decir lactoferrina o puede decir en... Y estos son algunos... Ahorita vamos a ejemplos que a veces ni siquiera nos imaginamos que un producto puede contener leche o puede contener huevo o alguno de los otros alergenos. Ese es el caso de la soya. La soya está contenida en muchísimos alimentos. A veces hacen la sustitución, en lugar de leche de vaca, utilizan soya. Entonces, en aquellos pacientes que son alérgicos a la leche y a la soya, por ejemplo, eso sí tiende a restringir a cierto tipo de alimentos. Entonces hay que revisarlo porque hay muchas salsas que venden ya embotelladas, cereales, barritas, galletas, cremas de cacahuate, lo utilizan para muchísimos alimentos. Entonces, esto es algo que también debemos de revisar en caso de alergia a la soya. En el caso del trigo, bueno, el trigo viene en diferentes presentaciones, puede venir también incluso en nieve, en cereales, en salsas. Entonces, es otro factor que debemos de revisar, aparte del pan habitual o la pasta. El pescado, hay algo que también debemos de considerar, por ejemplo, en aquellos pacientes que son bebés, están alimentados con leche materna y su mamá tiene algún consumo de omega 3 o omega 6 y los bebés son alérgicos al pescado, entonces se debe de recomendar que la mamá no consuma el omega. Entonces, esto es un ejemplo que a veces no consideramos y que debemos de tomar en cuenta, aparte de consumir directamente el pescado en diferentes presentaciones. El caso de los mariscos, aquí aplica sobre todo los crustáceos, como camarones, langosta, cangrejo, molusca, mejillones, calamares, ostras. Entonces hay que revisar, el surimi también lo puede contener. Y quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de las lecturas de las etiquetas.
Igual si gustan participar, pues aún mejor. Vamos a ver este primer caso. Este es el caso de, pues tenemos la avena de 3 minutos. La avena de 3 minutos, si estamos buscando una opción en el caso de alergia a la proteína de leche de vaca y alergia al huevo, vemos que pues dice avena, dice sémola de trigo fortificada. Nos vamos a la parte que dice ingredientes, hojuelas de avena de grano entero, sémola de trigo, vitaminas, hierro. Si nos vamos ahí, pues hasta ahorita se ve bien. Y luego nos vamos a la parte que dice contiene trigo y otros cereales de gluten, todo bien. Pero después nos vamos a la parte que dice elaborado en equipo que procesa soya, leche, huevo, nueces de árboles y cacahuate. Entonces, este producto es una opción en el caso de alergia de proteína de leche de vaca o alergia al huevo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Algún voluntario? Bueno, en este caso no es apto. En este caso no es apto o no es una opción. Vamos a ver otro ejemplo, igual si gustan participar en el que sigue. Este es el consomate. El consomate pues muchas veces lo utilizamos para las recetas del arroz, para preparar o condimentar algún alimento. Si tenemos un paciente que tiene alergia a la proteína de leche de vaca y que tiene alergia al pescado, hay que revisar igual los ingredientes y vemos que dice, bueno, tiene sal, aceite de palma, glutamato monosódico, tomate en polvo, pollo deshidratado, almidón, cebolla, cúrcuma, especias, caramelo, y luego dice, puede contener trigo, leche, huevo, soya, pescado y mariscos, ¿ok? Entonces, este producto tampoco sería una opción en el caso de que hubiera alergia a proteína de leche de vaca o alergia al pescado, ¿ok? Y muchas veces pensamos de que, bueno, pues es consomate, solamente es tomate, no pasa nada, lo podemos incluir sin problema en alguno de los platillos que preparamos y luego nos vamos a la etiqueta y que trae muchísimos otros ingredientes que sí pueden ocasionar alguna reacción. Aquí tenemos un clásico ejemplo de unas galletas que son veganas, tienen en la etiqueta estas galletas de cereales y cacao. En la parte de enfrente dice que no tiene leche y no tiene huevo. Dice que no tienen colesterol, no tiene grasas trans, conservadores, aceite de palma. A primera vista, ustedes que ven estas galletas, ¿las recomendarían como una opción en el caso de alergia a la proteína de leche de vaca y alergia al huevo o a las nueces? Estas galletas son veganas, no traen leche ni huevo al parecer en etiqueta. ¿Ustedes qué dicen? ¿No? ¿Ningún voluntario? Bueno, nos vamos a la parte que dice ingredientes entonces. Y si se fijan aquí, viene, por ejemplo, este producto contiene gluten, contiene trigo, contiene soya, puede contener trazas de nueces, puede contener leche, sulfitos, huevo y cacahuate. Entonces, aquí la cuestión es de que no siempre los alimentos que son veganos o que dice apto para veganos son una opción para pacientes que tienen alergias, ¿sí? Entonces, muchas veces se pueden considerar de que, bueno, no tiene leche, no tiene huevo, lo puedo consumir, pero luego al momento de revisar las etiquetas vemos que no, esto no sería una opción para un paciente que tiene alergia a la leche de vaca, al huevo o incluso a las nueces por el tipo de procesamiento que lleva. Cabe aclarar donde dice aquí, por ejemplo, que dice puede contener trazas. Trazas es cualquier cantidad de proteína de alimento que se puede pasar de un alimento a otro. Esto ocurre sobre todo al momento en que están procesando, en que están haciendo el empaque de los alimentos. Por ejemplo, en una línea de producción pueden estar las papitas que tienen queso y en esa misma línea de producción pueden estar las papitas que son nada más con sal. Entonces, en esas proteínas del queso, de las papitas, se pueden pasar a las proteínas que contienen sal nada más. Entonces, eso es lo que vamos a buscar en la etiqueta cuando dice puede contener trazas. Es la transferencia o el paso de una cantidad de proteína de un alimento a otro y hay pacientes que sí debemos de eliminar por completo las trazas porque reaccionan. Vemos que aquí están muy bien, están comentando, hay que leer la etiqueta, no irnos nada más con la parte de la portada. Perfecto. Muy bien, esta harina, por ejemplo, que es de Morama, harina para hot cakes, dice que es de arroz, amaranto y garbanzo.
Dice, vamos a la parte de los ingredientes: harina de arroz, harina de amaranto, harina de garbanzo, azúcar, polvo para hornear, canela, bicarbonato y goma. ¿Es opción para alergia a la proteína de leche de vaca y alergia al huevo? Ok, muy bien, dicen que sí. Algo que hay que revisar aquí es que dice elaborado en una planta de alimentos que procesa semillas, nueces y coco. Entonces, para la alergia a la proteína de leche de vaca y la alergia al huevo, esta es una opción. Pero si tuviéramos un paciente que es alérgico, por ejemplo, a las almendras o a las nueces, no sería una opción. Entonces, para el caso este de leche y huevo, sí puede ser una opción para su consumo. Muy bien. No sé, no sé la que sigue. Ok, vemos aquí este otro ejemplo, es la pasta. La pasta, decimos, bueno, la pasta está hecha con trigo prácticamente. Vemos la parte que dice ingredientes, sémola de trigo duro, gluten, agua, y dice, puede contener trazas de huevo. Entonces, opción para proteína de leche de vaca y para alergia a las nueces, sí es. Pero si tenemos un paciente que es alérgico al huevo, esta no es una opción para ellos porque igual pudiera ocasionar algún tipo de reacción. ¿Ok? Entonces, leche y nueces sin problema. Muy bien. Vámonos a otro ejemplo. Este es pues es un como sustituto de mantequilla, que vemos que dice en la etiqueta que es libre de soya, que es vegana, y nos vamos a la parte igual de los ingredientes. Si nos fijamos, los ingredientes dicen prácticamente que es una mezcla de aceites. Especifica muy bien que dice fruta, por ejemplo, de palma, canola, linaza, oliva, agua. Y luego especifica aquí la lecitina. La lecitina no necesariamente siempre es de soya o siempre es de leche. Entonces, aquí vemos que especifica que la lecitina es de girasol, que tiene un ácido láctico, pero no es de leche realmente, y tiene un colorante natural. Entonces, en el caso de alergia a la soya o alergia a la proteína de leche de vaca, esta es una opción también. Muy bien. Ok. El pan de barra también muchas veces pensamos que no contiene algún alergeno, que solamente es el trigo. Si se fijan, estos ingredientes, este pan más bien tiene muchísimos ingredientes. Hay que igual considerar el tiempo, tomarnos el tiempo cuando vayamos a hacer la despensa para volver a revisar todos los ingredientes. Y si se fijan, que queremos identificar la soya en este caso. Este pan sí contiene soya, tiene aquí lecitina de soya, entonces no sería una opción para aquellos pacientes que presentan algún tipo de alergia a esta proteína. Muy bien. Quiero compartir con ustedes también unas aplicaciones que yo utilizo con frecuencia y que pues considero que también les pueden ser de utilidad. Esta aplicación se llama Allergen Insight y pueden bajarla la aplicación o pueden meterse a la página que está aquí. Y aquí lo que hacemos es que metemos una marca de algún producto y nos va a decir si contiene o no alguno de los alergenos. Por ejemplo, en el caso de este pan que acabamos de revisar, pues de alérgenos contiene trigo y contiene soya. Entonces, esto nos ayuda sobre todo para al momento en que vamos a hacer la despensa, poder revisar con anterioridad los productos, checamos en la aplicación, checamos en la etiqueta y un tercer filtro también puede ser es hablar directamente o comunicarnos con la empresa, porque las empresas tienen la obligación de informarnos cuál es el contenido que contienen los productos. Y ese va a ser el mayor punto como de confianza para nosotros decir, este producto sí lo puedo consumir, este producto sí es apto para mi bebé o para mi niño, por ejemplo. Esta es otra aplicación que se llama OK2Shop. Lo único es que esta aplicación es chilena, entonces hay algunos productos que sí los podemos encontrar en el supermercado aquí en México, pero hay otros que pues están más limitados. Digamos que el beneficio de esta aplicación es que puedes marcar cuál es la proteína del alimento que quieres identificar, por ejemplo, proteína de leche de vaca o proteína de soya. Y ya me dice, bueno, cuáles son algunos panes que contienen estos alimentos o estas proteínas y cuáles no. Entonces te ayuda a hacer el filtro, te dice, esto no es apto o esto sí es apto.
Y ya con eso te das una idea y vuelves a revisar la etiqueta y vuelves a revisar con la empresa también. Ok, esta es otra página que igual les recomiendo, se llama Spokin. Spokin es una empresa que tiene base en Estados Unidos, que se encarga sobre todo de identificar alergenos en diferentes grupos de alimentos y te da recomendaciones, por ejemplo, para cereales, para helados o nieves, para galletas, para ciertos tipos de productos y tienen diferentes categorías. Entonces tú puedes revisar aquí, por ejemplo, los cereales y te dice, bueno, este cereal de miel contiene nueces o contiene almendras, porque no está especificando si aparte de almendra algún otro, es en general nueces y almendras. Pero no contiene cacahuate, no contiene leche, no contiene huevo, ni soya, ni trigo. Entonces, esta puede ser una opción para un paciente que tiene solamente alergia, por ejemplo, a la proteína de leche de vaca o al huevo. Y tenemos este otro cereal de Cheerios. Este cereal no contiene alergenos, no contiene los 8 alergenos principales, que son leche de vaca, huevo, trigo, soya, cacahuate, nueces, pescado y mariscos. ¿Ok? Entonces, no los contiene, lo cual puede ser una opción segura para consumirlo. Entonces, aquí les dejo la página, es spokin.com y viene aquí la sección de los cereales. Algo que también quería platicar con ustedes es sobre el contacto cruzado. El contacto cruzado es cuando transferimos la proteína, un alergeno, involuntariamente de un alimento a otro. Por ejemplo, si estamos preparando una ensalada y estuve en contacto cortando queso y después agarro la lechuga, ahí ya transferí yo la proteína del queso hacia la lechuga. Y esto puede ocasionar reacciones también en algunos pacientes. Algo también importante es que la cocción o el cocinar no siempre va a eliminar la posibilidad de que haya algún tipo de reacción. Hay algunas proteínas que sí son capaces pues de sobrevivir, por así decirlo, de no degradarse con la cocción. Y la contaminación cruzada, a diferencia del contacto cruzado, ahí hablamos más bien de bacterias, es cuando hay una contaminación de bacterias o algún otro tipo de microorganismo en el alimento y puede ocasionar algún tipo de enfermedad, sobre todo gastrointestinal, y en algunos casos la cocción adecuada sí puede reducir o eliminar las posibilidades de que haya algún tipo de infección. Bien importante para eliminar los alergenos cuando estamos hablando de los platos, de los sartenes, es lavar con agua caliente, enjuagar siempre con agua limpia y secar con un paño húmedo. El lavado de manos es bien importante. El utilizar simplemente gel no va a eliminar el alergeno o la proteína de nuestra piel. Por eso es bien importante lavarnos las manos cuando estamos preparando los alimentos, digo, aparte por cuestión de higiene, por cuestión también de seguridad alimentaria. Se recomienda que siempre también a los niños, si tienen algún tipo de alergia, que se les haga el hincapié de que hagan el lavado de manos. Hay que lavar, enjabonar, tallar, enjuagar y secar. Les voy a contar un ejemplo de una paciente que me comentó que estaba haciendo albóndigas. Ella estaba haciendo la mezcla, incluyendo el huevo en las albóndigas, y se limpió las manos y se puso tantito gel y después agarró al bebé. Y el bebé es alérgico al huevo. Entonces ella me platicó que al momento de que entró en contacto con la piel de su bebé, al haber estado también ella previamente en contacto con el huevo, tuvo ronchitas en la piel, que su bebé tiene alergia al huevo. Entonces, por eso es bien importante hacer mucho hincapié en el lavado de manos. Algo también que es bien importante para evitar el contacto cruzado es limpiar y desinfectar las superficies, utilizar siempre utensilios limpios cuando vamos a preparar los alimentos. Si es posible, sobre todo también tener diferentes tipos, por ejemplo, de tablitas al momento que vamos a cortar los alimentos, que sea esta tablita es para el queso solamente, esta tablita es para las frutas y verduras, o utilizar algún plato en específico. Y algo también bien importante es que si cometemos un error de que accidentalmente pasamos o entramos en contacto con un alimento a otro, hay que volver a lavarse las manos, limpiar las superficies y volver a tener una superficie nueva. Algunos ejemplos aquí del contacto cruzado son sobre todo, por ejemplo, trabajar con camarones. Estoy pelando los camarones, estoy cortando y luego preparo la ensalada. Entonces ahí ya se pasó igual la proteína del camarón a la ensalada. Otro ejemplo es que
estoy utilizando una espátula, hago el volteo de la hamburguesa que tiene queso y después entro en contacto esa misma espátula, nada más la limpio con una toallita y volteo la hamburguesa que no tiene queso, ahí esa ya se pasó la proteína de la leche de vaca a la hamburguesa que no tenía queso. Rebanar el queso y las verduras en la misma tabla para cortar. Generalmente las superficies de las tablas de cortar pueden ser como más porosas y pueden absorber la proteína del alimento. Cocinar el huevo y el pollo en el mismo sartén y no los lavé. Ahí se quedan también los restos de las proteínas. O incluso algunos pacientes que que tienen una alergia grave y con una cantidad muy pequeña y tienen algún tipo de reacción, incluso la punta de una botellita de ketchup al entrar en contacto con el pollo empanizado y después con el alimento que no tenía proteína, ahí también pudiera haber algún tipo de reacción. Entonces, todos estos son ejemplos de contacto cruzado que también es importante que demos las recomendaciones a nuestros pacientes, a ustedes, para que no haya exposiciones accidentales de las proteínas en nuestras casas. Y bueno, ya nada más para concluir, la lectura de las etiquetas es una de las claves para el tratamiento de la alergia alimentaria. Siempre hay que revisar los 3 puntos. Ingredientes, puede contener, elaborado en equipo que procesa. Recordar que lo vegano no siempre es sinónimo de que sea apto o que sea una opción. Si no sé qué contiene, no lo voy a consumir. Así que si no tiene etiqueta, si es un producto a granel, no lo voy a comprar, no lo voy a consumir. Lo que es apto para algunos pacientes con cierto tipo de alergia no siempre aplica para todos. Y lo que no es apto para algunos pacientes con cierto tipo de alergia también puede ser seguro para otros casos. Entonces ahí no debemos de generalizar, siempre debemos de individualizar dependiendo de cada caso, de cada tipo de alergia. Y que también es bien importante que cuidemos el contacto cruzado, lo que les platicaba ahorita, para evitar las exposiciones accidentales de los alergenos y sobre todo así prevenir las reacciones. Muchas gracias.